Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Hoy vamos a hablar de unas cuantas cosas entrelazadas y que aparentemente, separándose una de otra, no tienen lógica, pero en su conjunto nos hablan de algo trascendente e importantísimo. Y había que citar la máxima hermética de que el universo es mente, todo es mental. Es decir, que de una u otra manera, todo lo que existe, el universo, el cosmos, como queráis llamarlo, está, digamos, nutrido, dirigido, controlado por el pensamiento. Por el pensamiento o por la conciencia. ¿Pero de quién? ¿De qué? Bueno, esta respuesta la da cada religión de una u otra manera. Porque cada religión tiene su Dios, tiene sus conceptos teocráticos, sus reglas, sus normas. Bueno, nosotros no somos religiosos. Pensamos, por el contrario, que las religiones no ayudan precisamente a crear una conciencia colectiva. En la medida que hay más de 4.000 opciones de tipo religiosa, o místico, o espiritual, o de conciencia. No existe una conciencia colectiva unificada. Y el planeta no evolucionará hasta que no consigamos como raza tener esa conciencia. Bien, vamos a hablar de física cuántica, pero muy brevemente, con pequeñas notas, de una manera simple y sencilla que nos valga para entender lo que en definitiva todo este relato tiene de trasfondo. Está de moda ahora en estos vídeos que hemos sacado anteriores la idea del supuesta nave espacial, por no decir meteorito, enorme meteorito que ha sido detectado desde el espacio por los satélites, digamos por los telescopios orbitales que tiene la NASA y que tiene la Tierra, las culturas terrestres, y se llama 3I Atlas. Bueno, este pedrusco, que tiene 40 kilómetros más o menos, lleva consigo, oculto o acoplado, o en su interior, como queráis llamarlo, porque estamos hablando de tecnología impensable para nosotros, una astronave. Y por eso tiene un comportamiento anómalo a todo objeto, meteorito o elemento que viene a la Tierra. A veces se acelera, luego decelera, cambia de color, cambia de tono y además emite mucho dióxido de carbono, por tanto hay reacciones biológicas en su interior. Algunos especulan con que es una civilización que viene a conquistarnos. Otros, los más optimistas, dicen que no, que viene a salvar a los elegidos. Existe todo tipo de comentarios, pero sobre este tema se pronunció el famoso astrofísico Loeb de Harvard, que nos habla de que seguramente se trata de algo inteligente. Digámoslo así, nosotros recibimos en el Consejo de Visiones, a través de distintas experiencias psíquicas, la idea de que se trata de una astronave inmensa, camuflada o metida dentro, como antes he dicho, o acoplada a el meteorito que viene. Y se trata de la nave de Pat. ¿Quién es Pat? El creador del universo según los egipcios. También se conoció en Grecia como Hefesto, que era, en Grecia ya hacía máquinas, hacía armaduras, hacía espadas, era digamos un herrero magistral que producía, digamos que creaba herramientas, un herrero. En la cultura egipcia era el dios creador. Ahora bien, puede haber un dios creador que viene a la Tierra ahora, y ese Dios creador tiene tal poder que es capaz de movilizar galaxias, universos, es el que creó el universo. En otras culturas también existe dentro de la misma concepto egipcio, pero en otra ciudad, porque unos son de Memphis, otros son de Heliópolis, existe también en Heliópolis otro Dios creador que se llama Atum. Bueno, ¿por qué los egipcios les llaman dioses creadores? Crearon la vida en la Tierra, pero no solo la vida en la Tierra, crearon las galaxias, crearon el universo. ¿Esto es posible?
¿La creación de un universo depende de una persona? O más concretamente, de la conciencia de una persona. Claro, si el universo es mente y todo es mental, un ser que tenga una mente poderosa probablemente pueda conectar con el universo o interaccionar con él a través de la mente o de la conciencia. Este es el concepto que vamos a barajar, porque quizá la creación de una galaxia dependa de una entidad o de una jerarquía o de una serie de entidades unidas entre sí en un trabajo colectivo. Y esto da mucho que pensar. Desde luego, desde el punto de vista de la ciencia, esto no es más que metafísica. Pero ¿y si fuese cierto? Pat, el Dios creador de nuestro universo. En el principio, cuando no existía cielo ni tierra, solo había un vasto océano de oscuridad, De aquel silencio eterno emergió Baat, el gran dios artesano de Menfis, aquel cuyo pensamiento es tan profundo como el abismo y cuya lengua es más poderosa que cualquier arma. Baat no creó con las manos, sino con el corazón y la palabra. Pues en su corazón nació la forma de todo lo que sería, las estrellas, los dioses, la tierra fértil y el río eterno. Y cuando lo concibió en su mente, abrió la boca y pronunció los nombres. Cada sonido fue semilla, cada palabra se volvió realidad. Así, al decir luz, el cielo se encendió con el sol y las estrellas. Al pronunciar vida, las aguas se poblaron de criaturas y la tierra se cubrió de verdes campos. Al invocar a los dioses, surgieron las deidades que poblaron el cosmos y acompañaron al hombre. De esta manera, Baat convirtió en el arquitecto del universo, el divino artesano que modeló con el pensamiento y dio forma con el verbo. No hubo martillo ni cincel, solo la fuerza creadora del Logos divino. Y los egipcios lo recordaron como aquel que concibió el mundo en su corazón y lo dio a luz con su lengua. El primero en soñar y el primero en pronunciar el sueño que se volvió cosmos. Un astrónomo portugués, Tiago Ferreira, decide no esperar comunicados. Ajusta su telescopio, repite coordenadas y logra verlo. En la imagen, 3 luces dispuestas con simetría perfecta. Una figura triangular suspendida en la oscuridad. La foto se comparte, luego desaparece. En cuestión de horas, los foros la borran. Los enlaces se rompen. Algunos dicen que fue limpieza de servidores. Otros, que alguien no quiere que lo veamos demasiado tiempo. Vamos a hablar un poquito de física cuántica. La física cuántica está en plena investigación y en plena evolución. Y hay muchas teorías de cada principio de esta física. Unas cuantas. Nosotros vamos a hablar de una que la propició Eugene Wigner. Una teoría curiosa y que dice, entre otras cosas, que existe el universo porque nuestra conciencia lo percibe. Y por tanto la conciencia y el universo están unidos. Una teoría que no precisamente goza de muchos adeptos, porque los mecanicistas, los racionalistas dicen que no, que hay una serie de fuerzas y de energías que se combinan aleatoriamente, dando origen a los universos, a las galaxias.
Y en el cosmos hay 150 billones de universos, que se calcula. Estamos hablando de cifras macrocósmicas. Bueno, podría ser, y como antes he dicho, que la creación de nuestro universo esté unida a la conciencia de un solo personaje que viene ahora y se llama Pat. Una cosa curiosa. Pero vamos a hablar de estas nociones. ¿Por qué Big Mac se plantea estas nociones? Si miráis en la red, los principios de la física cuántica están ilustrados en cientos de vídeos o miles de vídeos. Yo he cogido uno pequeñito para contarlo de una manera muy simplona, pero más o menos el concepto sería lo siguiente. Imaginaros que unas partículas, un fotón, un electrón, es decir, un electrón de las subpartículas del átomo, o incluso los átomos, están, digamos, formando parte de una realidad dispar. Están en dos sitios a la vez al mismo tiempo. Están en dos espacios-tiempos a la vez en el mismo tiempo. Dos partículas. Y así están. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando alguien las observa. En cuanto alguien las observa, es decir, toma conciencia de la existencia, las partículas, en vez de estar aleatorias, moviéndose en distintos espacio-tiempos, colapsan, se quedan quietas, forman parte de una realidad material. ¿Por qué? Porque las han observado, porque se ha hecho una observación mediante la medición por distintos elementos, y eso, solamente el establecer esa conciencia con esas partículas, se estabiliza la materia. Wigner dice, por tanto, que para que exista el universo tiene que haber una conciencia previa. Imaginaros, por tanto, que Pat, ese Dios creador, se acerca en su día, o hace miles de millones de años, a nuestro sistema solar y ve que hay una serie de galaxias que están aleatoriamente moviéndose en distintos espacio-tiempos. Bueno, en cuanto él viene y las observa, se quedan quietas y se forma el universo que nosotros conocemos. Es decir, lo que pasa en las subpartículas a nivel microcósmico pasa a nivel macrocósmico. Por tanto, Pat es creador por su conciencia de nuestro sistema solar. Esta es la clave. Pero, ¿cómo va a poder ser que uno solo ser sea capaz de crear eso? Según la teoría de Wigner, así es. Si tomamos conciencia, se crea el universo, se crea la materia. Se colapsan las subpartículas y una partícula a nivel macrocósmico es una galaxia o varias galaxias. Es una teoría interesante. Algunos, los astrofísicos, dicen que eso es metafísica, pseudoespiritual y que no tiene que ver nada con la realidad. Pero la teoría está ahí y tiene adeptos, tiene seguidores. Probablemente los egipcios sabían más de lo que nosotros conocemos o creemos, no porque ellos lo hubiesen investigado, sino seguramente porque se lo dictaron. Veamos cómo se mueve la lógica de las partículas y veamos también la teoría de Eugene Wigner. Hola, hoy en Science Click, la superposición cuántica. En el universo, los objetos se caracterizan por un conjunto de magnitudes, como la posición, la velocidad o la masa. Para cada una de estas cantidades se puede efectuar una medición. Por ejemplo, se puede pesar una manzana con una balanza y medir su masa. Así podemos asignar un valor preciso a la masa de esta manzana. Sin embargo, incluso si no hemos pesado aún la manzana, ya tiene una masa definida. El hecho de pesar la manzana solamente revelará el valor de esta masa. El estado de la manzana, el conjunto de todos los valores que pueden medirse, permanece invariable independientemente de que se haya realizado la medición o no. Sin embargo, si nos interesamos en escalas cada vez más pequeñas, varios fenómenos sorprendentes empiezan a manifestarse, y esta descripción del mundo deja de ser apropiada.
Si nos interesamos en la posición de una partícula fundamental, esta podría estar en un estado A, también podría estar en el estado B, donde su posición estará en el punto B. Sin embargo, la partícula también podría estar en un estado más complejo, formado a la vez por los estados A y B. En este estado superpuesto, A y B podrían intervenir en proporciones iguales, pero también en un estado superpuesto, A podría intervenir más que B. O por el contrario, A podría intervenir mucho menos que B. En este estado de superposición, la partícula no se encuentra ni en A ni en B, como tampoco está en los dos lugares al mismo tiempo. La partícula sencillamente no tiene una posición definida. La propia noción de posición carece de sentido en la escala cuántica. Si intentamos observar esta partícula, se produce entonces un fenómeno contrario a la intuición. Al momento de la medición proyectará de forma aleatoria su estado, determinando al azar su posición entre el punto A y el punto B. Se observará entonces que la partícula se sitúa bien en A o bien en B. Tiene una posición definida. Pero antes de ser observada, habría sido imposible predecir qué posición habría de tomar. Es la medición de su posición la que determina el estado de la partícula entre los estados de los que dispone. La superposición cuántica es uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Significa que una partícula, como un electrón, un fotón o un átomo, puede encontrarse en varios estados posibles al mismo tiempo hasta que se mide o interactúa con algo. La teoría fue propuesta por Eugene Wigner, Premio Nobel de Física, 1963, y discutida también por John von Neumann en los años 1930 a 40. Ellos pensaban que el colapso de la función de onda, es decir, el paso de la superposición a un estado definido, no podía explicarse solo con interacciones físicas. Entonces plantearon: la conciencia del observador es lo que provoca el colapso cuántico. El universo no estaría definido hasta que una mente lo observe. Esto le da un papel fundamental a la conciencia en la estructura de la realidad. Algunas corrientes filosóficas y espirituales lo ven como apoyo a la idea de que la mente crea la realidad. La hipótesis de la conciencia, Wigner, von Neumann, sostiene que el universo no se decide, hasta que una mente consciente observa el fenómeno. Es atractiva porque conecta la física con la conciencia, pero muy controversial porque mezcla ciencia con algo que aún no sabemos describir físicamente. Y de estos elementos que hemos puesto anteriormente, surge el relato romántico, con el que quiero, ilustrar y cerrar estas hipótesis. El científico y el metafísico, el místico, dialogan entre ellos. Y claro, hay una clave que está en el diálogo que voy a ilustrar ahora. El científico dice: mira, en cuanto hemos empezado el experimento, hemos entrado en un laboratorio y hemos visto las subpartículas que están moviéndose aleatoriamente, y cuando las hemos observado, automáticamente se fija, se concreta, se forma lo que son los universos, la materia, etcétera, etcétera. Y el místico le dice: sí, pero ¿y tu amigo que está fuera del laboratorio y que no lo ve y no lo observa? ¿Qué pasa? Si no lo observa y no establece conciencia con este universo, el universo no se crea. Uno establece conciencia y se crea, pero el otro, si no es consciente, no se crea. Y se crea un dilema extraordinario. ¿Cómo es posible? Si para que se cree o se estabilicen las partículas, háblese a nivel macrocósmico de las galaxias, es necesario que conecten con una conciencia para que se fijen, para que empiecen a formar
de energía se pase a materia, creen órbitas, etcétera, tienen que ser observadas. Pero si son observadas y se observa con la conciencia, es lógico pensar que estas entidades como PAD pueden interaccionar con esas partículas. Incluso se habla, no está probado, pero se habla de que un experimento en el acelerador de partículas, según sea el personaje que se acerca a, digamos, poner los protocolos en marcha de ese acelerador, si estás triste, estás dormido, estás depresivo, estás ausente, cambia esa frecuencia y esa aceleración de las partículas. Hay algo que conecta la mente, la conciencia, con la materia, con el universo. La historia sería, por tanto, que si nosotros los humanos, en vez de utilizar casi un 10% de nuestras capacidades cerebrales y, por tanto, a través del cerebro, que nuestra conciencia conecte con el universo, imaginaros que podemos poner en marcha el 90% o el 100% de nuestras posibilidades neuronales y, por supuesto, de conciencia. Porque el ser humano cuando muere sigue pensando. Puede desaparecer el instrumento, la antena, que es el cerebro, pero no la conciencia. La conciencia es eterna. Y si pudiéramos utilizar el 100%, podríamos crear un universo. Esto es una hipótesis un poco loca, pero fascinante. Imaginaos que en un confín de nuestro universo, porque hay muchos universos, incluso hay universos paralelos, y además hay formas de conectarse un universo con otro a través de los agujeros de gusanos que hablaba Einstein. Imaginaros que en el confín de nuestro universo se han formado una serie de partículas, galaxias, llamémosle, planetas, agujeros negros, etcétera, que están aleatoriamente moviéndose en distintos espacios-tiempos. Y PAD, por decir uno, o Atum, cogen su astronave y se acercan a ese lugar. En cuanto observan los objetos, se materializan, se colapsan. Y además, como pueden interaccionar con ellos, los pueden dotar de movimiento, de conciencia, de mente. Es decir, sería traspasar a los objetos, a las energías que han colapsado, la mente y la conciencia de su creador y su observador. Y si el observador tiene una capacidad intelectual extraordinaria, ese universo se moverá extraordinariamente. ¿Qué os parece la idea? Pues ese ser que ha hecho eso, que ha ido a los confines del universo y ha colapsado todos esos elementos, se le llamaría el Dios creador de ese universo. Paz. ¿Tenían razón los egipcios? Es algo apasionante. Veamos, por tanto, cómo dialogan el científico y el místico. Es una especie de relato romántico. Y con esto quiero terminar, pues lo dejo con ello, para que podamos debatir si esto puede ser sí o no. Claro, si nos acercamos a una persona de una selva, cuyo Dios tiene como mérito que llueva comida del espacio, o que haga milagros haciendo luminarias, o cualquier otra cosa, pues todo esto que estamos hablando le sonará a chino. Y no tengo nada contra los chinos. Es decir, que cada cultura crea su concepto divino en función de lo que le supera, lo que considera milagroso. El problema, queridos amigos, es que el mayor milagro que podáis imaginar, el mayor que exista en las religiones, se queda a la altura de la hormiga comparado con lo que la física cuántica está descubriendo, con lo que la conciencia divina o humana puede conseguir y puede realizar. El mayor milagro, el que vosotros creáis, se queda en una especie de juego de niños comparado con lo que la física cuántica está descubriendo. Esto nos exige crear una conciencia nueva, una conciencia universal, quitando los mitos, desterrando los dogmatismos, anulando nuestros dioses culturales, porque o enterramos a esos dioses
o los dioses nos terminan enterrando a todos a través de las castas sacerdotales, del dogmatismo, del fanatismo, de las guerras santas, de la intolerancia. No significa esto que usted no tenga sus creencias, por supuesto, las tenga usted y su fe, que quiera, pero estamos hablando de otro concepto, de un concepto que nos puede hacer recapacitar sobre el lugar donde nuestra conciencia está establecida. Es un tema curioso. Bueno, nada más, porque si no, cuando estoy hablando, estoy viajando con mi mente por ese universo, y a eso a veces me da lapsus. Digo, qué pequeñajos somos los humanos, comparado con lo que la física cuántica está descubriendo. Os dejo con el relato y me despido hasta el próximo vídeo. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del observatorio. En el centro, bajo la luz blanca de una lámpara, había un laboratorio de cristal sellado con un equipo midiendo el estado de una partícula. El científico con bata impecable y un cuaderno lleno de fórmulas observaba los monitores. El místico de túnica sencilla y mirada profunda se inclinó hacia el vidrio con calma. Dentro del laboratorio, mi colega ya sabe el resultado. Para él, la partícula ha colapsado, está en A o en B, no en ambos. Y, sin embargo, para ti, que no has visto nada, tu amigo y la partícula siguen flotando en dos realidades posibles. ¿No es así? Exacto. Hasta que yo reciba su informe, debo describirlo como una superposición. La matemática lo exige. Entonces la pregunta es inevitable, ¿en qué momento el universo se decide? ¿En el instante en que él mira, o cuando tú lo haces? La física nos dice que el colapso ocurre en la interacción, cuando la partícula golpea el detector, cuando la aguja se mueve. No hace falta un pensamiento humano. Pero eso es solo una interpretación. Si tu amigo está en superposición hasta que tú lo observas, ¿no implica que la conciencia es la última llave? Sin mirada, no hay mundo definido. Eso sería darle a la mente un poder cósmico que no podemos comprobar. Yo prefiero la de coherencia, el entorno decide, no la conciencia. Vosotros los místicos siempre estáis buscando a Dios en cada acto de la existencia. Tal vez confundas comprobar con comprender. El universo no necesita nuestra ecuación para existir, pero quizás necesita nuestra conciencia para revelarse. ¿De qué sirve un mundo colapsado si nadie lo percibe? Dios, querido amigo, no es un señor con una túnica, realizando actos de magia para atraer a sus adeptos. Quizás Dios sea la fuerza o la inteligencia que mueve 150 trillones de universos. Entonces, ¿quieres decir que antes de que lo percibas por los ojos, nada existe? No. Digo que antes de la conciencia, nada se revela. Como un libro cerrado, las palabras están ahí, pero el relato solo nace cuando alguien lo lee. Tu metáfora es hermosa, pero peligrosa. Si aceptamos que la conciencia causa el colapso, convertimos la física en metafísica. Y si la rechazamos del todo, corremos el riesgo de olvidar que nosotros mismos formamos parte del experimento. No solo medimos el universo. El universo se mide a sí mismo a través de nosotros. El silencio se extendió entre ambos. Dentro del laboratorio, el amigo escribió el resultado en un papel
y lo guardó en un sobresellado. Nadie lo había leído aún. Científico y místico se miraron. Uno veía en el sobre un dato aún por descubrir, el otro veía un universo aguardando la chispa de la conciencia para definirse. Y la lluvia seguía cayendo como si el cosmos mismo se mantuviera en superposición. ¿Realidad objetiva o sueño compartido?